Bien, familia, vamos a dar inicio a esta enseñanza con una oración. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por este día, por un día más de vida que nos das, por la bendición, Señor, que nos das a nosotros, Señor, de poder disfrutar, bendito Dios, de tu presencia, de la salvación, Padre Santo. Guíanos, Señor, para cumplir tu perfecta voluntad. Señor, que nuestras vidas sean guardadas y que todas las personas que están escuchando tu palabra viva y eficaz, Señor, crezcan y prosperen, Señor, en su mente, en su alma, Señor, y en su corazón. Confiamos en ti que así será. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Hoy día vamos a hablar, ahora que soy salvo, ¿cómo puedo cambiar? Pero ya entendí que soy salvo porque ahora ya conozco qué es la maldición, ¿no? Sé que la maldición, ¿no?, viene del mal que me pasó antes, del mal que puedo pasar ahora y del mal que me podría pasar. Entonces, ese mal está en la tierra. Dios nos lo dijo. Pero Dios nos ha dado una solución que se llama la salvación. Nos ha salvado del mal. Maldición, ¿no? Esa palabra adición es lo que se repite. Que se repite. Maldición, ¿no? Entonces, el mal se repite. Y si ustedes se han podido dar cuenta, las cosas malas se repiten. Pero cuando tú ya tienes la salvación, cuando tú ya entiendes Cristo, cuando tú ya entiendes la realidad espiritual, eso que se repite ya tú lo vas a afrontar, enfrentar y confrontar de una manera diferente. Quiere decir, de que nos toca cruzar a todos el valle de sombra. Si lo quieres cruzar solo, muchas veces no vas a terminar de cruzar el valle de sombra. Pero si lo cruzas con la salvación, a pesar de que las cosas sean difíciles, lo vas a poder cruzar y vas a poder llegar. Todo va a ir cambiando. La restauración mental es la salvación. La restauración del pacto es la restauración mental. La restauración del pacto es la restauración neuronal. Porque nuestras neuronas estaban acostumbradas a todo lo malo que pasaba y lo que le llamaban mala suerte, sé que esto va a ser así, lo negativo, lo que yo ya conozco, lo que no creo que pueda cambiar, basado en sus propias inteligencias. Eso estaba atrapado, ¿no?, en el mal. Y las neuronas solamente repiten porque están conectados con nuestra memoria. Entonces, cuando viene la restauración del pacto en Cristo Jesús, viene una nueva información. Entonces, esta restauración del pacto que hace en nosotros, que nosotros podamos vivir ahora restaurados. Que cuando viene otra vez el episodio del mal, tú lo puedes afrontar y decir, esto no me va a robar la paz. Esto no me va a desestabilizar. Esto no voy a permitir que esto me descontrole. Porque ahora entiendo que el que está conmigo, ¿no?, es más fuerte de todas estas emociones que estoy atravesando. Exactamente. El salvo siempre va a tener aflicciones y tribulaciones. Exacto. Pero la vamos a saber enfrentar. Sí, ¿por qué? Porque Satanás busca a los que aman a Dios. Satanás no busca a los que no aman a Dios. ¿Tendría sentido? No tiene sentido. Es como que los de la alianza no buscan a los de la alianza para que sean de la alianza. ¿Me entiende? No tiene sentido. Satanás no busca a los que no aman a Dios. Satanás busca a los que aman a Dios. A los conversos. Exacto. Para que se queden estáticos. Para que se queden estáticos y para que no crucen el valle de sombra y vean el problema gigante y que se queden quietos. El que no creo que pueda resolver el problema de mis hijos, las finanzas, el tema familiar, no creo que pueda resolver esto, no creo que pueda salir de esta quiebra, no creo que pueda salir de esto. El no creo que pueda, ¿por qué? Porque el sistema nervioso central se quedó con el no puedo. Cuando viene la restauración del pacto, viene la restauración neuronal,
ya sabes que tú no puedes, pero el que está ahora contigo sí puede. Y eso se llama cambio. Evangelio. Evangelio, por supuesto. Evangelio todos los días. Y el evangelio trae respuestas en todo sentido de la palabra y en todo. Entonces, ahora que soy salvo, ¿cómo puedo cambiar? Ay, Dios santo. ¿Ya está? Ahora sí. Dice, ¿qué implica la interpretación incorrecta de la salvación? La gente vive bajo la religión, malinterpreta el concepto de salvación. ¿Estamos de acuerdo ahí? Porque piensan de que estar con Dios es a través de una estampita, de una misa, de un culto, de un acto religioso, de caminar de rodillas, del rosario, de tatuarse ángeles, de llevar una cruz, ¿no? Piensan de que por ahí yo ya estoy salva, ya estoy con Diosito, ¿me entiende? Ya estoy con Diosito, Diosito está conmigo, Diosito no me desampara, siempre tengo un plato de comida, siempre en algo se me solucionan las cosas. Entonces, no pongamos ahí a Dios a ese nivel, no lo podemos poner en ese nivel. No lo podemos poner en ese nivel, porque la salvación es algo que uno tiene que trascender en la mente. La salvación es trascender en la mente. ¿Qué es lo que estás creyendo? Como hablamos la semana pasada, ¿por qué tienes que tener el evangelio? ¿Por qué tienes que creer en el evangelio? ¿Por qué tienes que creer en la predicación? Entonces, vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 10. 3 del 1 al 10. Wow. Sí. 3. Juan, capítulo 3, del 1 al 10. Ajá. Entonces, acá vamos a ver las características del religioso, ¿no? Las características del religioso y de que el evangelio no es una religión. Perdón. Capítulo 3. Ajá. Exactamente. Es lo que les había puesto, ¿no? Dios mío. Ay, Gabrielita. Con la tecnología. Juan capítulo 3, versículo del 1 al 10. ¿Estamos bien? Bien. Ok. Ya está, genial. Entonces, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este hombre, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Un hombre que conocía las escrituras, un hombre que conocía el evangelio. Por eso quiero que nosotros entendamos bien, no te conformes con lo que tú conoces, sino entiende qué es lo que estás creyendo. ¿Estás creyendo en tus emociones? ¿Estás creyendo en lo que tú crees que pueda pasar? ¿O estás creyendo en este Jesús? Este hombre conocía y sabía. Dice, era un principal entre los judíos. Ustedes saben el nivel de un principal entre los judíos. Se conocía de memoria el Pentateuco. Sí, amén. Puedes pasar. Amén. ¿Qué tal, hijita? Se conocía de memoria el Pentateuco. Los 5 primeros libros se lo conocía de memoria. De memoria. Ellos son de las personas, este perfil de principal, este Nicodemo era el que oraba 3 veces al día, públicamente. Oraba públicamente, se mantenía en oración, se mantenía haciendo liturgias, se mantenía en una serie de sistemas, se mantenía con una postura de santo. ¿Me entienden? Sin embargo, no tuvo el valor, no tuvo la capacidad, no llegó a tener la restauración del pacto en su vida. Solamente tenía conocimiento.
El conocimiento le era provechoso para que él públicamente pueda mostrarse como una persona, ¿no?, de nivel alto. Hasta ahí llegó. Pero sin embargo, en su corazón, en su alma y en su mente estaba lleno de miedo y de temores. Porque cuando él se da cuenta, la verdad, quién es Jesús, porque todos vemos que Jesús llegó a la cruz. Y todos hemos escuchado que Jesús, cuando Jesús dice en la cruz, consumado es, lo hemos escuchado en una película, lo hemos leído en la Biblia, lo hemos escuchado en una misa, lo hemos escuchado en un culto, lo hemos escuchado en muchos lugares, ¿no? Lo hemos leído y todos sabemos de que Jesús llegó a la cruz, dijo consumado es, cargó una cruz, estuvo en un calvario, el nacimiento, la Semana Santa y una serie de cosas, ¿cierto? Todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Pero sin embargo, muchos no se atreven, ¿no?, públicamente a anunciarlo como su Salvador. Tienen vergüenza, tienen miedo, lo dejan ahí nomás, su entorno social no le permite que hablen tanto. Sí lo saben, pero ahí queda. No creen, porque lo tienen bajo su condición intelectual, nada más. Y estaban en las mismas condiciones de Nicodemo, ¿cierto? Entonces, esta es una característica que nosotros no podemos copiar. No podemos ser religiosos, no podemos confundir la salvación con la religión. Dice, vino a Jesús de noche, ¿por qué? Tenía vergüenza. Que su círculo social, que su círculo de élite, que sus contactos, ¿no?, que los políticos que estaban ahí, que todo ese entorno, ¿no?, vean que llegó a hablar con Jesús. Le dijo Rabí, o sea, reconoció el nivel de Jesús. Sabía que era el Mesías. Exacto. Sabemos que has venido de Dios, o sea, no solamente él, Nicodemo, sino un grupo que estaba con Nicodemo, un grupo. Es lo que pasa, la gente va a las iglesias, va a muchos lugares, se agrupan a hablar de Dios y nada más. Y nada más. Nosotros tenemos que establecer el reino de Dios, como lo predicamos el día domingo, ¿no? Existimos para exaltar el nombre de Dios, para santificar el nombre de Dios. Nosotros existimos para santificar el nombre de Dios porque Él es santo. Él es soberano, Él es digno, Él nos ha salvado, Él está con nosotros. No podemos nosotros darle el lujo ni por un segundo no exaltar el nombre de Dios con nuestras vidas. No con actos religiosos, sino con nuestras vidas. No ser actos religiosos, sino con nuestra vida demostrar de que el que está con nosotros es el Señor, el único. Dice, porque nadie, o sea, estaban completamente seguros, pero no lo confesaban y no lo predicaban. Nicodemo no predicó que Jesús es el Cristo. Nicodemo no predicó que Jesús es el Salvador. Nicodemo no lo predicó. Sin embargo, Nicodemo sí lo reconoció, pero en secreto. Mucha gente sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero no lo publica. Se avergüenza, exactamente, se avergüenzan, tienen miedo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Porque por más que Nicodemo sabía mucho, no podía hacer esas señales, para nada. Entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Saben qué estaba pasando con Nicodemo? Le estaba diciendo, no me estás dando la respuesta correcta. Yo no he venido a preguntarte eso. Una vez más, la soberbia del hombre es la maldición que se repite. La ignorancia. Creen que saben más. ¿A cuánta gente ustedes escuchan hablar de Dios
que creen que saben más, que creen que conocen más. Estaba hablando con el Mesías. Era el Mesías. Y le está diciendo, me estás respondiendo algo que no te he preguntado. O sea, yo te digo que tú vienes de Dios, respóndeme sí o no. ¿Me entienden? O sea, él creía que porque todo su linaje, su autoridad y por lo que él conocía, estaba por encima del Mesías. Le dice, sé que vienes de parte de Dios, sé que vienes de parte de Dios, pero he venido a que me respondas esto. O sea, ¿es sí o es no? ¿Y para qué? ¿Me entiendes? Jesús, en la sabiduría divina, no le responde ni sí ni no. ¿Por qué? Porque no necesitamos que Dios venga y nos diga, sí tienes que hacer esto, sí tienes que recibir a Jesús, porque Dios ya nos dejó escrito. Y uno lo va a entender de adentro hacia afuera. Pero las personas que siguen en su soberbia, que siguen en su conocimiento humano, buscan entenderlo de afuera hacia adentro. Y nunca entra. Nunca entra. Primero tenemos que entenderlo de adentro porque el Señor es nuestro pastor. Nosotros somos las ovejas de nuestro pastor. Como ovejas del rebaño del pastor, nosotros tenemos que obedecer a nuestro pastor. El pastor camina por delante y nosotros seguimos a nuestro pastor. ¿Entiendes? Lo que nuestro pastor diga vamos a hacer. Y siempre el buen pastor lleva a sus ovejas a que coman delicados pastos. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que creer, por eso que tenemos que gozarnos. El devocional de hoy día, ¿qué es? Tenemos que andar en gozo. Orar sin cesar y andar en gozo. Porque sabemos que el Señor solamente nos mantiene en delicados pastos. Nada más, nos mantiene en delicados pastos. Así es. Entonces respondió, de cierto es Dios, te digo que el que no naciere de nuevo, si no naces acá de nuevo, aquí está el nacimiento, aquí. Si no nace de nuevo, o sea, si sigues teniendo lo mismo, si no sacas esto y no pones algo nuevo, vas a seguir pensando en lo mismo. No hay restauración, no hay reestructuración, no hay esa restauración del pacto. Dice, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Estaba Nicodemo al frente del Mesías y no veía el reino de Dios, no podía ver el reino de Dios. Mucha gente tiene la Biblia en la mano y no ve el reino de Dios. Tiene la Biblia en la mano y no entiende el reino de Dios, la libertad que nosotros tenemos en Cristo. La libertad que tenemos en Cristo. Cada vida es una piedra preciosa. La prosperidad que tú tienes en tu mente, en tu alma, te hace completamente próspero. Pero cuando la gente escucha próspero, están imaginándose de inmediato una billetera con billetes, una cartera con billetes. En eso creen que está centrada la prosperidad. Y la prosperidad no está centrada no está centrada en el dinero que tengas. Exacto. Por supuesto. Porque ¿de qué sirve tener monedas de oro y terminar ahorcándose como Judas? Con esas monedas era millonario, pero terminó ahorcado. Entonces, ¿podemos hablar de que ese hombre fue próspero? Imposible. Nunca tuvo paz. Entonces nuestra prosperidad tiene que prosperar acá en esa paz. Yo no doy la paz como el mundo la da, nos dice Jesús, ¿cierto? ¿Qué tal, hijita? Entonces dice, respondió, y dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver. Acá está la clave, no puede ver el reino de Dios. Lo está diciendo Jesús. Nosotros tenemos que ver el reino de Dios. ¿Y cómo lo voy a ver? ¿Cómo voy a ver el reino de Dios? Que no lo vas a ver de aquí para afuera. De acá para afuera veo la pizarra, veo la silla, veo a la hermana. De ese ver no está hablando Dios. Y mucha gente piensa de que, veo el reino de Dios, veo con una casa bonita, veo con todo bonito. Es que ahí no, eso no vas a ver. Eso no te proyectes a lo físico. Porque le está diciendo, ¿acaso Nicodemo no estaba lleno de lujos?
Claro que estaba lleno de lujos, pero Jesús le estaba diciendo que para que él pueda ver el reino de Dios, ¿no? Tiene que nacer de nuevo. Exacto, tiene que dejar él su conocimiento, su inteligencia, lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? Todo esto lo tengo por... Exactamente. Exacto, él tenía que ver al Cristo que está dentro y tienes que caminar con él. O sea, exacto, ahorita nosotros, por ejemplo, estamos estableciendo el reino de Dios. Ahorita vemos el reino de Dios porque el Señor está aquí. Ahora estamos viendo el reino de Dios. El Señor está aquí. Los ángeles de Dios están aquí. Las tinieblas están quebradas. Están los hijos del Rey. Es lo que estamos viendo. El reino de Dios. Señor, gracias porque me permites verte. Ese nivel. Señor, gracias porque me permites verte. Ver el reino de Dios. Señor, gracias porque estoy contigo. El creer que estás caminando con Él todos los días de tu vida. El creerlo. Eso es prosperidad. Eso es bonanza. Porque si crees que estás con Él, tienes todo. Todo. No te falta nada. Desde que tenemos aire para respirar, ¿qué nos puede faltar? Ya tenemos todo. Porque ¿de qué sirve tener todo lo físico y estar conectado a una máquina de oxígeno? No sirve de nada. ¿Me entiende? Como lo que pasó con el COVID. Como lo que pasó con el COVID. Mucha gente tenía dinero y no pudo hacer nada. Querían irse a diferentes lugares y no podían irse a ningún sitio. Eso lo hemos vivido. Pero el Señor ha permitido que estemos aquí. ¿Me entiende? Ha permitido que estemos aquí. Y si en este instante estamos sanos, estamos escuchando el Evangelio, estamos aquí sentados, nos estamos dando un tiempo, estamos viendo el reino de Dios. Porque hoy estamos viviendo el reino de Dios. Entonces, Nicodemo se puso al frente de Jesús, él se puso al frente de Jesús, porque nosotros lo tenemos a Jesús dentro ya. Él lo tenía al frente, por eso le dice, no puedes ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, tienes que dejar esos pensamientos, esas tradiciones, esas culturas, todas esas formaciones, déjalo. Eso tienes que dejarlo, tú tienes que empezar a ver a Dios, a ver a Jesús, a ver al Hijo, a ver al Espíritu Santo, a verlo, tienes que empezar a ver. Deja todo eso, empieza a ver. Nosotros estamos viendo a Dios, estamos viendo el reino de Dios, lo estamos viendo. Entonces Nicodemo no le responde espiritualmente, le responde físicamente, con lógica, ¿no? Saca su doctorado, o sea, le está queriendo hacer quedar en ridículo. Pero Jesús no se avergüenza ni se intimida, porque Él tiene la verdad. Nosotros si tenemos evangelio no nos podemos avergonzar ni intimidar, porque nosotros caminamos con la verdad. Que digan lo que quieran decir, pues nosotros caminamos con la verdad. Donde está Cristo está la verdad. Donde está Cristo está la verdad. Suficiente. Suficiente. Donde está Cristo está la verdad. Entonces, Nicodemo responde algo que no estaba conectado con lo espiritual. Esta es una respuesta religiosa. Estaba buscando querer discutir. El religioso discute y pelea porque quiere defender su posición. Nosotros no podemos defender nuestra posición. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos a alguien que ya nos defendió. Se llama Jesús. Él es el Cristo. Él ya ganó. Él ya peleó. ¿Qué más tienes que decir? Nada más. Entonces respondió Jesús, de cierto te digo, o sea, te aseguro, te lo digo, ¿no? Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le dice, el que no naciere de agua. ¿Y por qué le está diciendo el que no naciere de agua? ¿Por qué le está diciendo eso? Miren, entiéndanlo claramente y siempre lo repito. ¿Cuál es la parte que tiene más agua en el cuerpo?
La parte que tiene más agua en el cuerpo es el cerebro. Está formado por agua. Cuando se va deshidratando el cerebro, ¿no? ¿Qué está pasando? Aparecen una serie de enfermedades crónicas, ¿cierto? Irreparables. Irreparables. Pero miren la maravilla del poder de Dios. Que si el cerebro se está quedando deshidratado y tú empiezas a creer en él, empiezas a llenar al cerebro de agua. Por eso es que en Cristo el cambio existe. Porque te restaura. Y la neurona que está seca como una pasa, te la empieza a poner húmeda. Yo no sé lo que hace Dios porque yo no he entrado al cerebro, pero lo que sí sé es que el cambio existe. Y eso es a través del cerebro. Exacto. Pues no sé qué pasará en tu cerebro, ni en el mío, pero lo único que sí sé es que el cambio existe. ¿Entiendes? Por eso dice, el que no naciere de agua, o sea, si tu cerebro, tu cabecita, no la llenas de esa agua de vida, es agua de vida, donde dice no tendrás sed jamás, es agua de vida. Tienes que nacer de agua, tienes que nacer de agua, tienes que hacer que yo te llene, o sea, acá tiene que estar Jesús, tienes que estar lleno. Pero las personas cuando no tienen esa confianza, esa seguridad, esa certeza del Mesías y de la salvación, ¿cómo están? Ansiosos, incómodos, fastidiosos. Ora para que te salga el. No, ¿cómo voy a orar en esto, que el otro, por aquí, por allá? Cuestionando. Y Nicodemo estaba cuestionando. Otras cosas. Y el cerebro se va perdiendo agua. Exacto. El cerebro se atrofia con los malos pensamientos. Por eso, como Nicodemo, o sea, ya estaba maquinando su cerebro, ¿no? Que cómo va un hombre a volver a nacer de nuevo. Pero esa es la maravilla. Yo estoy mirando personas que han nacido de nuevo. Estoy mirando personas que han nacido de nuevo. O sea, estoy dentro del reino de Dios. O sea, ¿sí es posible? Sí es posible. Estoy mirando personas que han nacido de nuevo. O sea, ¿cómo no creer que el cambio existe? El poder. Y eso no veía Nicodemo. Yo estoy viendo. Por eso es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Tenía que yo llenarme de este conocimiento, de su palabra del Señor, concentrarme para ahora poder verlo. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Yo he tenido que aprender primero de Él, llenarme de su agua para poder ver el reino de Dios. Y lo veo en ustedes. ¿Entiendes? Solamente tuve que creer, nacer de nuevo. Y ustedes, por nacer de nuevo, están viendo el reino de Dios. ¿Se dieron cuenta? Pareciera tan complicado, pero si lo vemos aquí, como que es fácil, ¿no? Porque solamente tenías que creer y se te hizo facilito todo. ¿Cierto o no es cierto? Solamente tenías que perseverar y se te hizo facilito todo. Está todo ahí. Tuvo el privilegio de verlo presencialmente a Jesús. Pero no lo vio. Lo tenía, pero no lo vio. Exacto, lo tenía, pero no lo vio. Por eso dice, el que no naciere de agua y del Espíritu, el Espíritu, creer, nada más, creer. Conforme vas creyendo, tu cerebro se va llenando de agua, de esta agua nueva, y ahí viene la restauración del pacto, la nueva vida, el cambio, y viene todo. Viene todo lo positivo, viene todo lo que ya está listo, todo lo que ya está preparado, todo eso. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Acá, el religioso y el discípulo de Cristo. Así es. Lo que es nacido de la carne, o sea, quédate con todas tus cosas carnales. Y ahí te quedarás, con todo lo carnal. ¿En qué nos aprovecha lo carnal? No nos aprovecha en nada. En nada nos aprovecha lo carnal.
Lo único que hace es desviarnos de lo espiritual. Nada más, desviarnos de lo espiritual. Pero cuando uno se concentra en lo espiritual, el resto viene por añadidura. Increíblemente. Increíblemente. El resto viene por añadidura. Entonces le dice, pero miren acá, tenemos que nacer de agua, restaurarnos completamente para entrar. Porque si no, si nosotros no creemos, no entramos. Dice, no puede entrar. Y lo dijo Jesús. No puede entrar. Ahora ya somos salvos. Entonces yo tengo que entrar. ¿Y qué dice la religión? La religión dice que tienes que morirte para que recién te vayas al cielo, ¿no? Sí. ¡Qué locura! Pasar 80, 70, 90, 60 años de sufrimiento para creer que vas a ir a encontrar cielo o paz, falso. Porque si no tienes la salvación desde ahora, jamás vas a tener la solución después. Claro, es imposible, ¿no? Es imposible. El asunto principal es que no busca la salvación si no conoce la maldición. Exacto, Tiene que conocer la maldición. exacto. Tiene que conocer la Para maldición. saber buscar la salvación. Si no, ¿cómo encuentra la solución? Por eso uno tiene que saber, la maldición está escrita en la Biblia, Génesis 3:17. La tierra está maldita. Si crees en esa palabra que Dios la dejó escrita, o sea, Dios no miente. Dios no nos estafó diciendo que todo va a ser de maravilla. Estafa a la gente que habla de Dios haciéndote creer que ahora que estás con Dios todo te va a ir bien. Esa es mentira, es una estafa. Nosotros vamos a cruzar el valle de sombra todos los días. Tenemos una batalla ganada, estamos en guerra, pero esa guerra hay alguien que peleó por nosotros, se llama Cristo. Sí me entienden, ¿no? O sea, no es que no vas a estar pisando el campo de batalla, sí lo estamos pisando. Todos pasan por situaciones de deudas, de conflictos, de problemas, de que no hay esto, que no hay otro. Pero claro, tienes que avanzar con la armadura, porque ya ¿qué podemos hacer? ¿No? Si no hay un día para comer, no comemos, pues, pero me quedo contigo, Señor. Porque mi vida no depende de lo físico que yo pueda tener, sino mi vida depende del que está conmigo. ¿Entiendes? Cuando uno entiende que en medio de vientos y de tormentas yo estoy contigo, Señor, el Señor nos abre una puerta más grande, una puerta más grande, una puerta más grande. Todos los hombres que están escritos en la Biblia, su proceso no fue fácil, fue duro, pero el resultado fue grandioso. La diferencia del hombre religioso, Nicodemo, no quiso pasar ningún momento de sufrimiento. Tenía miedo a sufrir. Tenía miedo a perder, ¿no? Todos sus galones, toda su gloria. Tenía miedo a perderlo. Tenía miedo a perder su buena comida, su buena casa, sus lujos. Tenía miedo. Tenía miedo a perderlo. Su estatus. Tenía miedo a perder todo eso. Él no sabía, porque como no podía ver el reino de Dios, como no creía y su cerebro seguía presionado, no había restauración del pacto, su alma no estaba restaurada, la imagen de Dios no estaba con él, porque no estaba a la espera de recibir al Salvador, sino lo único que quería era saber, ¿es sí o es no? Si es sí, entonces tengo que hablar algo contigo, y si es no, también tengo que hablar algo contigo. ¿Me entienden? O sea, vino a negociar. Con Dios no se negocia. Con Dios no se negocia porque la palabra escrita está. La palabra está escrita y con Dios no se negocia. Por eso que Jesús no le responde a la pregunta de él, sino exacto. Nunca se humilló. No, se mantuvo firme, ¿no? Y esa es nuestra postura, no sentirnos humillados, no sentirnos menos, no sentirnos inferiores, sino que al contrario, que tenemos que sentirnos seguros. Porque Jesús le dijo, no vas a poder ver el reino de Dios si es que tú no naces de nuevo. Así le dijo, no vas a ver el reino de Dios. Si no lo ves ahora en la tierra, menos lo vas a ver cuando ya no estés en la tierra. ¿Me entiendes? Así tal cual. No lo vas a poder ver, dice así. No puede entrar en el reino de Dios. Y esto no lo dijo ni Abraham, ni Moisés, ni Noé, ni nadie. Esto lo dijo Jesús.
el que fue engendrado por el Espíritu de Dios, Jesús. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros somos ahora hijos de Dios, nacidos del poder de Dios. Nosotros ahora somos nacidos de Dios. Entonces nosotros hemos nacido del Espíritu, porque hemos creído en el Espíritu de Dios. Porque acá nadie lo vio, nadie estuvo el día que estuvo en la cruz. Nosotros estamos creyendo en el Espíritu de Dios. Entonces ahora que nosotros estamos con la salvación, nosotros somos hijos de Dios, nacidos del Espíritu de Dios. ¿O no es así? Claro. Entonces por eso es que nosotros podemos ver todas las cosas espirituales. Las podemos ver claramente. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Saben qué le está diciendo Jesús a él? No te maravilles, o sea, no te sorprendas, ¿no? De lo que te estoy diciendo. No te sorprendas. Dios le está diciendo, esta es una buena noticia, ¿no? Pero él estaba confundido. Dios tampoco lo ofende, Jesús tampoco lo ofende, tampoco lo humilla, sino le está haciendo entender, le está tratando de hacer entender. Pero él no quiere entender. Ese es otro problema de la religiosidad. Mucha gente que está metida en la religión no quiere entender. Le cuesta entender. Cree que está en lo correcto. Cree que está en lo correcto y quiere discutir. Quiere discutir. Quiere discutir, ¿no? Se habrán encontrado con muchas personas que quieren debatir, discutir, por qué es esto, por qué es el otro, por qué es aquello, ¿no? No pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo. Nada más, ustedes caminen con su salvación y suficiente. Sí. Es necesario nacer de nuevo, dice. Os es necesario. Jesús nos dice varias veces, ¿no?, que es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? No le encuentres lógica. No le encuentres lógica. El religioso siempre va a buscar una lógica y el religioso siempre va a buscar una respuesta. Y le está diciendo que nacer del Espíritu es tal cual como el viento. ¿Quién sabe de dónde viene y quién sabe a dónde va? Ni sabe de dónde viene, ni sabes a dónde va, eso lo sabe Dios. Pero puedes estar completamente seguro que existe, ¿o no es así? Lo sientes. Porque lo sientes, porque lo sientes. Puedes estar completamente seguro que existe porque lo sientes, pero no sabes de dónde viene ni sabes a dónde va. Pero de que estás completamente seguro de que existe, existe. Eso es, así, ese es el ejemplo más claro de lo que significa nacer de nuevo. Solo tienes que creer. Nada más. Tienes que creer y mantenerte en ese nacimiento espiritual. Creer. Suficiente. Suficiente. Por eso le dice, esa es la respuesta, pero sin embargo Nicodemo quería que le dé otra respuesta, bajo sus criterios, bajo su conveniencia, porque él tenía que tomar medidas. El religioso busca simplemente encontrarle respuestas a algo que no tiene respuesta, porque él quería que Dios le diga sí o no. Respondiendo a Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, acá Jesús ya lo azota y ya le responde enérgicamente. Ya acá Jesús le dice, eres un ignorante. Exacto, eres un ignorante, le está diciendo. Porque tú no te estás dando cuenta, estoy delante de ti, te hablo con misericordia, te hablo con gracia, estoy delante de ti haciéndote entender, a pesar de que eres conocedor de las Escrituras, eres un hombre inteligente, tienes tu estatus y todo lo demás, pero caminas como un ignorante, porque Jesús le responde y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Me entiendes? Exacto, eres tú maestro, o sea, ¿qué estás enseñando? ¿De qué Dios hablas? ¿De qué Dios estás hablando? Le dice, eres tú maestro de Israel. O sea, supuestamente, claro, los máximos catedráticos.
Examen. Es puro hebreo. Exacto. Y no sabes esto, o sea, no sabes esto. Ya acá Jesús le dijo, no, tú ya estás aniquilado, exacto, estás de cabeza, no sabes nada, exactamente, no sabes nada. Porque, ¿cómo vas a enseñar cosas espirituales y no conoces lo espiritual? Y no eres espiritual. Es un estafador. Está cerrado. Exacto. Está cerrado. Exactamente, está tan cerrado. No ve más allá, no ve más allá. No ve más allá, solamente él está viendo algo físico y no ve más allá. No cree, es un religioso más, buscando una respuesta. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Ya, esto es más claro, cómo Dios nos habla. De lo que sabemos, hablamos. O sea, le está diciendo, tú no sabes nada. Yo no tengo por qué hablar. Exactamente. Le está diciendo, tú no sabes nada. O sea, tú vienes acá como un erudito de la ley, de las escrituras, pero no sabes nada. Por eso que nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos cuando nosotros vayamos a un lugar y los oídos bien abiertos cuando escuchemos a alguien hablar el Evangelio. ¿Por qué? Porque este tipo de personas como Nicodemo conocen mucho, hablan bastante, pero no tienen nada. No tienen nada. Hay que darse cuenta a quién escuchamos. ¿A quién estamos escuchando? ¿Al que tiene el Evangelio, al que tiene a Cristo o al que no tiene nada? Pero no perder el tiempo. Por supuesto. Jesús le dice eso. Yo no tengo nada que hablar. Exacto, porque le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. O sea, no estás viendo nada. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. O sea, ese Nicodemo se va a ir a su concilio, a hablar a su cúpula, a hablar a su sinagoga y no va a testificar nada. ¿Me entienden? Va a seguir siendo uno más de puño y letra, pero no va a testificar nada. No va a hablar, no sabe nada, se va a quedar con lo mismo de siempre. Es una lástima que esta maldición se repita hasta el día de hoy, ¿no? Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerás si os dijera las celestiales? Le está diciendo, si con lo poquito que te estoy diciendo no crees, y con lo poquitito que estoy hablando no crees, ¿cómo vas a creer en algo celestial? ¿Sí me entienden? Entonces, por eso que nosotros tenemos que tener muy claro, ahora que yo tengo la salvación, ¿hacia dónde voy a ir? ¿Voy a seguir caminando sin el Espíritu de Dios? No. El Espíritu que ahora opera en nosotros, que es el Espíritu de Dios, que se llama Espíritu Santo, Él es el que opera ahora en nosotros. Y Él es el que testifica de nosotros. Con Él es el que yo tengo que hablar todos los días. Él es el que me tiene que guiar. Yo tengo que manifestarme a través. El Espíritu Santo se tiene que manifestar y yo me manifiesto como ¿quién? Como una discípula de Cristo. Que en el medio de cualquier situación, en el medio de cualquier momento, lo que hablé la semana pasada, el equilibrio. El equilibrio. Pensar antes de actuar. Tener el equilibrio emocional, mental. Y leerlo con sensatez. Nosotros no tenemos que ser un Nicodemo. El Señor nos dejó acá claramente cómo nosotros tenemos que ser, cómo nosotros tenemos que actuar, cómo nosotros tenemos que vivir. De cierto os digo, dice Jesús, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios tal cual. El reino de Dios no es una emoción. El reino de Dios no es una respuesta física. El reino de Dios es una verdad para llenar el sentido de tu vida. Nada más.
para llenar el sentido de mi vida con lo que Dios tiene ya preparado para mí. Nada más. Tenerlo así claro. No busques algo que ya está ahí. Si te desesperas, no lo encuentras. Si te angustias, no lo ves. Porque no estás conectado con el espíritu, sino estás conectado con la carne. Tienes que dejar de conectarte con la carne para poder conectarte con el espíritu y camina calmadamente. Algo que Pastor Julio me dice: hija, estás con Dios, siéntate y cómete un postre, suficiente. Deja que Dios haga el resto. Porque hay momentos en que le digo: pastor, pasa esto, que esto, tranquila. Cómete un postrecito, descansa, que Dios está obrando. Deja todo en mano de Dios. Deja todo en la mano de Dios. Exacto. Recibir en paz, ¿verdad? Exacto. Muchas veces Pastor Julio siempre me dice: ¿y en la tormenta qué hacía Jesús? Dormía en la barca. Ya, hija. Pero eso es bastante complicado para muchos, hasta para el creyente también, porque a veces hasta suceden cosas. Para el humano, exacto, porque humanamente el alma quiere aflorar, pero el espíritu que ahora opera en nosotros tenemos que decirle: contrólalo. Equilibrio. Exacto, equilibrio, ponerle el peso, pues, ¿no? El peso del Espíritu de Dios, ¿no? Poner para que esté el equilibrio. Las emociones siempre van a estar ahí, pero el peso del Espíritu de Dios ahí, para tener el equilibrio. Y ahí mantenerme en equilibrio, con Cristo, Señor. Hablando con Él, ¿no? Mateo 11:28, ¿no? Venid a mí los que están cargados y cansados, los trabajados, que yo os haré descansar. El Señor dice: ven. ¿Tienes problemas? Ven. ¿Estás estresado? Ven. Mateo 11:28. Porque Él dice: y yo os haré descansar. Pero si Dios no dice ven y no vas donde Él, sino te vas a otro lugar, no, que yo quiero eso, entonces el Señor dice: ven. Allá no vas a encontrar la respuesta, la vas a encontrar acá. ¿Me entiendes? Ven, dice el Señor. Entonces dice acá: si os he dicho cosas terrenales y no crees, esto no es con nosotros, esto es con el religioso, que está esperando respuestas terrenales, ¿cierto? Nosotros no, nosotros ya nos conformamos con lo que tenemos. Y miren cómo Dios nos ha dado un lugar bonito, tranquilo, ¿no? Para poder escucharlo a Él, leerlo de Él. Y no crees, ¿cómo creerás si os dijera celestiales? Dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó, voy a seguir corriendo acá. Cuando dice Jesús acá, todavía Jesús no había llegado a la cruz, ¿me entienden? Y le está diciendo a Nicodemo, o sea, le sigue hablando evangelio. Y Nicodemo dice: nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo. Le está diciendo: estás hablando con el que ha venido de parte de Dios. Le está diciendo eso en el nombre de Jesús. Yo le digo: Señor, gracias. Porque no nos tocó ser Nicodemo, ¿sí o no? Señor, gracias, porque recibimos la salvación sin cuestionar, sino nos hemos rendido. De la manera como sea, Señor, tú permitiste que nosotros nos lleguemos a rendirnos y conocerte. No importa cómo haya sido, lo que importa es que ahora estamos juntos. ¿Entiende? Eso es gloria, eso es victoria, eso es triunfo, eso es ganamos. Ganamos, una batalla ganada, ¿no? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Sabemos por qué se llamaba Hijo de Hombre, ¿no? Porque nació de un vientre. Jesús nació de un vientre. Que está en el cielo, o sea, le está diciendo: este que estás viendo tú, ¿no? Es el que te va a llevar al cielo, es el que te está mostrando el reino de Dios. Porque a pesar que estaba en la tierra, estaba en el cielo. Porque es Dios. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dicen muchos: ¿cómo es esto? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Saben eso? ¿Cómo lo levantó? ¿Cómo levantó la serpiente en el desierto? ¿Por qué fue? ¿Por qué fue que se levantó la serpiente? ¿Porque él hizo magia o porque tuvo fe? Por fe. ¿Por qué hizo magia? No hizo magia. Pero tuvo fe, tuvo fe. Él está diciendo: es que así tienes que tener fe. Si tú hablas de Moisés, porque Nicodemo hablaba de Moisés.
Exacto. Conocía el Pentateuco, conocía exactamente toda la historia y la biografía de Moisés. Y ahora te voy a poner la tarea más fácil, le está diciendo Jesús. Exacto, como Moisés. Oye, ya que tú hablas de Moisés, así como Moisés levantó la serpiente, lo hizo por fe, porque creyó. En ese momento, ¿qué vio Moisés? El reino de Dios. Porque lo hizo en el Espíritu, porque creyó en el Espíritu de Dios. Claro, porque creyó en el Espíritu de Dios. ¿Cómo tenemos que caminar nosotros? Creyendo en el Espíritu de Dios. Señor, gracias, porque nos diste la clave, ¿o no es así? Claro. El que no creía moría. Sí, claro. Que no creía morir. Estamos muertos aquí. Claro, por eso que dice acá, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en él cree, no se pierda, ¿no? Sino dice, mas tenga vida eterna. Por eso dice, ¿cómo levantó Moisés la serpiente? Por fe. Que nos ha dado la clave. Tenemos que creer, Señor, gracias. Exacto. Y estamos acá dentro del reino de Dios porque estamos creyendo. Le dice acá claramente, para todo aquel que en él cree. Le está hablando de Moisés. O sea, si tú crees como Moisés, ya que tanto hablas de Moisés, el religioso habla, pero no cree. Lo tiene acá, en el cerebro, en su capacidad intelectual, pero no lo profundiza y sigue vacío. Entonces le está diciendo, ya que tú tanto hablas de él, porque es un erudito, es un principal, ¿no? Un fariseo dice que, ¿cómo levantó Moisés la serpiente? Creyendo. Y de esa manera vamos a tener vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, le está diciendo, ha dado a su Hijo, acá está su Hijo, el Hijo de Dios. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le está diciendo a Nicodemo, solo tienes que creer. Le está dando la lección. Exacto, le está dando toda la tarea completa ya. La pregunta y la respuesta. Le está haciendo entender. ¿No es un maestro de nivel alto? Jesús, el rabí, el maestro de nivel alto. Miren lo que tenemos nosotros, al maestro de nivel alto. El que nos está enseñando todo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Miren lo que le está diciendo. Mira con qué está firmando ya la conversación. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino lo envió para que el mundo sea salvo por él. Le está diciendo. Ya. Mira, solo necesitas creer en el Hijo. Nada más. Nada más necesitas creer en el Hijo. Porque creyendo en el Hijo vas a ser salvo. A pesar de que no estás entendiendo, a pesar de que eres un necio, a pesar de que eres un testarudo, a pesar de todo eso, ¿entiendes? Dios ha venido a salvarte a ti. ¿Se dieron cuenta? Esa es la verdad que nosotros tenemos ahora como discípulos y como hijos de Dios. Ya tenemos claro que estamos dentro del reino de Dios. No te muevas de ahí. No hay que movernos. ¿Y cómo yo no me puedo mover del reino de Dios? Simplemente no puedes dejar de creer en tu Salvador. Nada más. Nada más. Porque ya nos dio la clave el Señor. Ya nos dijo todo. Ya nos dio la tarea completa. Ya nos dijo que es lo que yo necesito tener y hacer. Solamente tienes que creer, nada más. Porque escrito está. Y si está escrito, quédate con eso. Porque esa es una ley. Y no podemos infringir esta ley. Porque la ley se cumple. Poder de Dios. Poder de Dios. Porque lo dijo el juez. El único y verdadero juez. Dios todopoderoso, soberano, Rey de reyes, Señor de señores, Creador del cielo y de la tierra. El Padre nuestro que está en los cielos y que nos ha encontrado para que nosotros hagamos su voluntad, la voluntad de Dios, aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Amén. Así es, vamos a orar. Gracias, Señor, por este día de victoria, Señor. Gracias, Señor, por tu enseñanza divina, Señor. Por tu palabra viva y eficaz, Señor. Por lo que tú, Señor, nos has mostrado, Señor, y has llenado nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma, Señor, de la verdad del Evangelio. Tu palabra
de tu palabra viva y eficaz, Señor. Oramos, Señor, delante de ti para que dé muchos frutos, Señor. Sé tú ungiéndonos a todos, Señor, y que todos los que están escuchando, Señor, tu palabra viva y eficaz, Señor, Padre Celestial. Bendito Dios, prosperen, Señor, eternamente, Señor, en su alma y en su corazón. Todo esto, bendito Dios, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.